Pues bienvenidos, bienvenidos queridos hermanos. Los voy a molestar con sus micrófonos. Solamente en cuanto tengan que participar, van a levantar la mano y encender su micrófono. Les recuerdo que pueden estar encendidas sus cámaras, esto con la intención de hacer el curso más dinámico. Al momento de que yo los pueda ver, pues se fomenta más la participación del curso, ¿no? Me gustaría verlos. No se graba la sesión, es decir, no se graban sus rostros de ustedes. Tengo una cámara adicional donde grabo solamente mi persona para compartirles después esta clase, ¿sí? Bueno, entonces pueden encender con toda confianza sus cámaras y el micrófono solamente en el momento en que tengamos que participar, ¿de acuerdo? Antes de iniciar con la oración y antes de iniciar con el curso, gracias de antemano por su participación y su confianza. Este es uno de los cursos con mayor participación. Últimamente me han estado solicitando mucho el curso para ministros extraordinarios y créanme que tengo un gran compromiso con ustedes. Les había yo comentado en el grupo que había la posibilidad de cambiar el curso porque todavía ahorita de verdad me estaban escribiendo y muchos ahorita apenas vienen saliendo del trabajo y se querían inscribir, pero la verdad pues ya no pudieron ingresar al curso debido a que ya está organizada esta sesión y pues me gustaría volver a hacer otro curso en adelante para los que se quedaron sin participar. Comentarles que hay una sorpresa para todos ustedes que se inscribieron. No es solamente esta sesión, ¿sí? La sesión de hoy es de 2 horas con el material adicional, las diapositivas que se les van a mandar y los libros que les voy a compartir. Los molesto tantito con su micrófono, hermana María Torres, por favor. Gracias. El día viernes vamos a tener otra sesión de 1 hora para finalizar con nuestro curso, ¿sí? El día viernes de 7 a 8 de la noche será nuestra siguiente sesión y última, con la cual finalizaremos con algunos puntos importantes de la liturgia. Entonces, no solo es una sesión, vamos a tener otra segunda sesión para retomar todos los puntos a tratar sobre el curso de liturgia. Algunos me estuvieron preguntando también qué preparación tengo, qué formación tengo. Bueno, para todos los que apenas me ven, mi nombre es Daniel Pérez Rodríguez, tengo la edad de 27 años. Yo estudié en el seminario Palafoxiano, estudié 5 años en el seminario, llegué a estudiar hasta la etapa de filosofía, después tomé la decisión de salirme del seminario y vivir ahora mi vocación al matrimonio. Actualmente soy una persona casada, tengo a mi esposa, tengo una hija, tengo mi propio negocio, trabajo y aparte desde hace 3 años o 4 años ya me dedico a la evangelización en redes sociales y pues toda la formación que aprendí ahora la comparto a través de este medio. Y hoy pues viendo la necesidad de tantas parroquias que necesitan formarse los ministros, pues ahora he abierto este curso. Ahora, quiero decirles de antemano que muchas gracias por la confianza. Yo no soy una persona titulada, no soy una persona de profesión, porque algunos me llegaron a preguntar si iba a haber algún tipo de reconocimiento, certificación. La intención de estos cursos, hermanos, es formarnos en la fe. El reconocimiento yo se los puedo otorgar y les puedo dar un diploma al final, pero eso no es lo que buscamos en estos cursos de formación. Lo que buscamos en los cursos de formación es aprender y reflexionar sobre lo que estamos realizando en la Iglesia Católica. Muchas cosas de las que no sabemos. Al final yo siempre les menciono que el que otorga el permiso, la certificación, es el párroco de cada lugar. Yo no quiero sobrepasar a la autoridad eclesiástica, en este caso a nuestros sacerdotes. Me gustaría que cada uno de ustedes, al finalizar este curso o desde ahora, busquen a sus párrocos, ¿sí? Y que ellos mismos los orienten a que les puedan dar el servicio. Sé que algunos no son ministros, quieren ser ministros, pues busquen a su párroco y directamente ellos les van a otorgar el servicio, ¿no? Ellos les van a dar el mandato. Al final, vuelvo a repetir, un certificado, un diploma
pues no nos serviría como tal de nada, solamente amparar pues su preparación, pero lo importante de estos cursos es que ustedes tengan esta decisión autodidacta, que es lo que busca la iglesia, ¿sí? Agentes de pastoral que se sigan formando constantemente de manera personal. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a nuestra comunidad de la iglesia, y no pienso sobrepasar pues el papel de la autoridad de nuestros sacerdotes. Voy a ver la manera, ahorita estoy buscando las formas de otorgarles un diploma, ¿sí? Un reconocimiento que incluso sea firmado por el arzobispo de mi arquidiócesis o por algún sacerdote liturgo, que son ellos quienes nos otorgan este reconocimiento, ¿no? Que estamos ya preparados para poder participar en la liturgia de manera integral. Entonces, todas las personas, incluso de los cursos anteriores que he tenido, van a recibir este reconocimiento en los próximos días. Solo necesito ahorita conseguir el permiso, porque necesito la firma de la autoridad eclesiástica. Entonces, tengan esa confianza de que lo que están realizando en estos cursos no es nada más plantear un proyecto sobre arena, no, sino esto es con cimientos y con un futuro para nuestra iglesia, ¿sí? Tiene una seriedad este curso, tengan esa confianza de que están tomando un curso de manera integral, ¿sí? Y por último, o sea, quiero también aclarar el tema del costo del curso. Sé que para muchos el desprenderse ahorita de un costo para un curso, realmente, hermanos, es algo significativo, porque hay cursos, no hablo solamente para nuestra iglesia, en general ustedes pueden entrar a internet y cualquier tipo de curso que ustedes quieran tomar va por arriba de los 800 o 1000 pesos mexicanos. Yo lo que hago y lo que empecé a hacer desde hace aproximadamente más de un año, cuando empecé con los cursos, al principio eran gratuitos. ¿Y saben cuál era el problema? Que las personas no lo valoraban, ¿sí? Incluso había personas dentro de los cursos que se infiltraban solamente para cuestionar, para hacer ver mal a la iglesia. Y entonces dije, bueno, la persona que se tiene que formar tiene entonces que tener ese sacrificio de decir, bueno, me tiene que costar. Y cuando ya aplicamos esa parte de que me cuesta, pues trato por lo menos de poner atención y por lo menos darle un cierto tiempo de dedicación. Entonces, desde hace más de un año, estos cursos han tenido un costo con esa intención. Se lo comenté a un hermano que me escribió precisamente que se inscribió al curso, y le dije, mi intención no es hacerme rico ni millonario de los cursos. La intención es que ustedes entiendan que cuando uno se desprende, ya como que nos cuesta trabajo decir, me voy a formar, ¿sí? Y de tantas personas que se quisieron formar en este bonito curso, solamente ustedes tomaron la mejor decisión. Y créanme que no se van a arrepentir de esta decisión que tomaron, porque lo que vamos a ver aquí ahora es algo que no se comparte comúnmente en nuestras parroquias, ¿sí? Ya lo he comentado en otros cursos, pero lo vuelvo a reiterar. ¿Por qué la información que vamos a conocer en este curso no es común en nuestras parroquias? Porque en nuestras parroquias hay mucha demanda pastoral de nuestros sacerdotes, ¿sí? Nuestros sacerdotes parroquiales apenas si pueden ir a la misa del bautismo de 15 años, primeras comuniones, fiestas patronales, que hubo un difunto, que hay que ir a ver a los enfermos. Tienen tanto trabajo pastoral, ¿sí? El sacerdote es para la vida sacramental, que muchas veces, o sea, no es culpa de ellos, muchas veces descuidamos la parte de la formación, ¿sí? Y yo lo he comentado, para realizar el curso que ahorita ustedes van a recibir, antes de darles este curso, hay todo un trabajo atrás. Es decir, yo me senté a investigar, a compartir toda la información que se les va a compartir y a verificar. Imagínense, nuestros sacerdotes a veces descuidan esta parte de la formación por tanta demanda pastoral que hay. Entonces es por ello que el valor que tiene este curso es de mucha importancia, hermanos. Aprovéchenlo. Se les van a compartir algunos libros en PDF para que ustedes los puedan imprimir o los puedan conseguir en las librerías católicas. Además, les voy a compartir material exclusivo para ministros extraordinarios, de manuales donde ustedes van a poder exponer el Santísimo en una hojita que les voy a compartir, cómo exponer y cómo reservar el Santísimo. Esa hojita la van a imprimir, la van a enmicar y les va a servir para exponer el Santísimo. Esa hojita es como tu
tu acordeón, para que siempre que expongas el Santísimo, todo lo tienes en una hojita, ¿sí? Entonces, de verdad valoren mucho esto, porque a veces nuestras parroquias carecemos de esta formación, pero esta es la mejor manera también de poder llegar a tantos lugares y a tantos ministros que necesitan esta formación. Y bueno, de antemano, muchas gracias por su confianza, y sin más por el momento, pues vamos a iniciar con nuestro curso, con nuestra respectiva oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites una vez más estar ante tu presencia. Hoy quiero agradecer por cada una de las personas que están en este curso, que tocaste su corazón, que sé que no fue fácil tomar la decisión para poder pagar un curso, porque ahora nos pides desprendernos un poco más y poder hacer este esfuerzo, este tiempo que bien podríamos ocupar para realizar otras labores. Hoy lo estamos dedicando para ti, Señor. Danos la gracia de poder aprender, danos la sabiduría, pero sobre todo danos un corazón amable, bondadoso, para que podamos ser instrumentos frente a un mundo donde se dirige y se rige siempre por la maldad. Un mundo que cada día nos está llamando a tantas muertes humanas, donde entre nosotros mismos nos atacamos, nos echamos tierra y nosotros mismos nos vamos aniquilando. Te pedimos, Señor, que nos hagas instrumentos de paz, instrumentos de amor, en un mundo donde cada día se deteriora. Te pedimos que bendigas a nuestras familias y a las familias de cada una de las personas que están aquí presentes, y les puedas dar la gracia de poder aprender y llevar a cabo lo que aquí vamos a aprender. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues a continuación les voy a compartir en pantalla la presentación. Esta presentación, si ustedes gustan ir poniendo ahí algunos apuntes, pues la presentación como tal, se las voy a compartir. Se las voy a compartir en WhatsApp. Esta presentación la van a poder imprimir también. Este documento se puede imprimir. Entonces es muy bueno que lo puedan tomar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nuestra sesión del día de hoy consta sobre el ministro y la liturgia, ¿sí? Antes de comenzar con la parte de la liturgia, ¿sí? Pues hay algunas partes que ya no voy a tocar en este curso. Hermano Martín Vázquez, lo molesto con su micrófono, por favor. Hermano Martín Vázquez, su micrófono, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, lo que les comentaba. En este curso, ¿sí? No nos vamos a adentrar tanto en la parte. Hermana Carolina, la molesto con su micrófono, por favor. Bueno, ya saben la indicación. Por favor, micrófonos apagados para que no haya interferencia en el audio. Hermana Carolina, su micrófono, por favor. Carolina Rodríguez. Sí, ay, no sé cómo hacerle. Ahí en su pantalla le tiene que aparecer un signo como un microfonito. Nada más dele clic y se va a cancelar el ruido. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Ok, bueno, entonces les pido que sus micrófonos permanezcan apagados. En el momento de la participación, pues los puedan encender. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, no me voy a detener tanto en el tema del ministro y su función, porque este curso lo que va a abarcar es hablar sobre la liturgia. Cómo el ministro ya participa dentro de la liturgia. Tengo por entendido que la mayoría de ustedes son ministros extraordinarios,
Y por lo tanto ya les han dado una formación básica de lo que es el ministro. Pero a grandes rasgos y de manera sencilla voy a explicar lo que es el ministro. El ministro extraordinario surge por diferentes necesidades para poder distribuir la comunión, ya que el sacerdote a veces no va a poder distribuirla dentro y fuera de la misa. Sobre todo el ministro extraordinario surge para poder llevar la comunión a los enfermos, ahí donde el sacerdote no puede ir. Hermana Carolina, ¿sí pudo con su micrófono? Porque sí hay un poquito de interferencia, por favor. ¿Dónde se encuentra? ¿Arriba o abajito? Dele clic a su pantalla. ¿Lo está viendo desde el dispositivo del celular? Dele clic a su pantalla. En la parte de abajo le tiene que aparecer ahí donde está la llamada para colgar. Le aparece un signo de un micrófono. Ahí le tiene que dar clic y se va a cancelar el ruido. Ok, muy bien. Padre, bueno, yo no tengo controlador del mic, pero según yo, el moderador que es usted puede apagar el micrófono de la hermana. Ok, muy bien. ¿Sí? Sí, gracias, hermana Socorro. Muy bien, ya. Entonces, esperemos no tener ninguna interferencia. Muchas gracias. Bueno, entonces comprendíamos que el ministro recibe esta formación precisamente para llevar la comunión a los más necesitados. No solamente a los enfermos, sino también a nuestros hermanos ancianos que no pueden ir a misa y entonces se les lleva la comunión. Y para llevarles la comunión es de manera sencilla. Llevamos el cuerpo de Cristo y vamos a realizar una breve liturgia de la palabra. Es decir, leerles el evangelio, darles una reflexión, hacemos una oración comunitaria y le damos la comunión al enfermo. Eso es llevarle la comunión a los enfermos o a nuestros hermanos ancianos, quienes no pueden acudir al templo a celebrar la Eucaristía. Por eso surge el ministro extraordinario. En redes sociales y en diferentes lugares van a ser atacados muchas veces los ministros extraordinarios, porque el ministro extraordinario pues tiene esta dificultad, ¿no? Que no es un ministro ordenado, que no es una persona preparada, que no estudió en un seminario, que no se formó. Y a veces pues vemos irregularidades, malos testimonios de los ministros porque no están debidamente preparados. Y sin embargo, aunque su papel es muy importante porque llevan el cuerpo de Cristo, muchas veces hay el descuido y el desinterés de la formación de los ministros extraordinarios. Y nos damos cuenta que hay una gran dificultad en este servicio. Es por ello que se busca formarse más en la fe. Bueno, tomando en cuenta que el ministro extraordinario va a tener diferentes funciones a lo largo de su servicio, pues vamos a ver pues qué sentido tiene celebrar la liturgia, porque prácticamente todo el servicio del ministro extraordinario está encerrado en la liturgia. Y para ello debemos de conocer los objetos litúrgicos, para qué sirven y cuál es el sentido último de ellos. En este curso sobre la liturgia, hermanos, quiero que ustedes comprendan el sentido último de los objetos litúrgicos, el por qué fueron hechos, cuál es su función y cuál es la última finalidad. Cuando estudiemos la liturgia, nos vamos a dar cuenta de muchas normas que no se llegan a cumplir en la vida real. Es decir, cuando ya estamos celebrando la Eucaristía, hay muchos gestos litúrgicos, ritos, movimientos que no se llevan al pie de la letra. Y eso no quiere decir que esté mal. Hay que aprender que la liturgia va a ser un modo comunitario y que la liturgia se tiene que ejercer de la mejor manera, pero no siempre se ejerce de la mejor manera. Sin embargo, la liturgia nos tiene que llevar a este encuentro de Dios. Entre mejor se celebre la liturgia, mayor será nuestro encuentro con el Señor, mucho mejor, ¿sí? Entonces vamos a conocer los objetos por excelencia que fueron creados para el sentido de la liturgia, donde participa el ministro. Y vamos a comenzar con la primer parte, ¿no? Donde el ministro, al exponer el Santísimo, se va a encontrar con dos objetos litúrgicos, ¿sí?, que a veces no sabemos utilizar: el paño de hombros y la capa pluvial.
Uno de los cuestionamientos que surgió desde el último curso para ministros extraordinarios era que si el paño de hombros era un objeto litúrgico propio del sacerdote. Bueno, de acuerdo a la investigación desde la Sacrosanctum Concilium, la Sacrosanctum Concilium es un documento que nos habla sobre la sagrada liturgia de nuestra Iglesia Católica. Y en resumen podemos concluir con lo siguiente. No, el paño de hombros no es un objeto litúrgico exclusivo del sacerdote. ¿Quién puede utilizar el paño de hombros? Dice, también llamado velo humeral, no es exclusivo del sacerdote. Si bien es utilizado por el sacerdote para portar el Santísimo Sacramento, especialmente durante la bendición o en procesiones. También puede ser usado por el diácono o en ocasiones por quienes asisten al obispo con la mitra y el báculo. ¿Quiénes asisten al obispo? Los monaguillos. O en este caso, a veces el ministro extraordinario. Le dicen, a ver, nos faltan personas y vamos a tener celebración con el obispo. El que asiste con el paño de hombros es el ministro extraordinario. El paño de hombros es un velo de tela generalmente de 2 metros de largo por 50 centímetros de ancho, que se coloca sobre los hombros y la espalda del ministro, cubriendo sus manos para manipular con reverencia objetos sagrados como la custodia o el copón. Los usos comunes del paño de hombros es para transportar el Santísimo Sacramento. Se utiliza para llevar la custodia o el copón en las procesiones o durante la bendición. También cuando se asiste al obispo con la mitra o el báculo. Y en ocasiones especiales, por ejemplo, en la exposición del Santísimo, la dedicación de una iglesia, durante celebraciones litúrgicas solemnes. En resumen, el paño de hombros es un accesorio litúrgico utilizado por diferentes ministros en diversas celebraciones, no exclusivamente por el sacerdote. Fíjense, no exclusivamente por el sacerdote. Todos podemos participar de usar este objeto litúrgico. Ahora, a diferencia de la capa pluvial, ¿cuál era el sentido de la capa pluvial? La capa pluvial surge como un ornamento no exclusivo del sacerdote, sino este ornamento surge desde la época medieval, ¿sí? Según datos históricos que estuve investigando, específicamente en la página de catholic.net, que es una página para evangelizar desde la fe a los jóvenes. En esta página encontré la historia de la capa pluvial, y la capa pluvial no era considerado un objeto litúrgico. De hecho, la capa pluvial fue en un principio un adorno para poder darle una solemnidad al momento de la procesión o exposición con el Santísimo. ¿Es obligatoria la capa pluvial? No. ¿Se puede exponer el Santísimo sin capa pluvial? Sí. ¿Es obligatorio que lo tenga siempre el sacerdote cada que va a exponer el Santísimo? No. La capa pluvial, como ustedes lo están viendo en la imagen, siempre va a ser de color dorado, y la capa pluvial va a traer algunos bordados muy bonitos, porque el sentido de la capa pluvial es hacer presente la presencia del Señor en la Eucaristía, ¿sí? Sin embargo, si no se cuenta con este ornamento, no pasa nada, no es obligatorio. Sin embargo, nos dirá acá el texto, no es exclusivo del sacerdote. La capa pluvial no es exclusivo del sacerdote, si bien es una vestidura litúrgica que se asocia comúnmente con los sacerdotes y obispos, también la utilizan los diáconos en ciertas celebraciones. La pregunta es, ¿la puede utilizar un ministro extraordinario? No. La capa pluvial no la puede utilizar el ministro extraordinario, ni un seminarista, ni una religiosa. Fue en un principio especialmente para los sacerdotes, obispos
y en dado caso para los diáconos. Esta se utiliza en ceremonias solemnes fuera de la misa, como en procesiones, bendiciones eucarísticas y otras funciones litúrgicas. De hecho, durante la hora santa, el sacerdote va a acostumbrar a entrar con la capa pluvial, ¿sí? Va a incensar el Santísimo y después durante la hora santa se la puede quitar y al final se la vuelve a poner, o bien tenerla durante toda la adoración eucarística. No es exclusiva del sacerdote, como ya lo vimos, también los diáconos. Se usa en celebraciones fuera de la misa y su uso es para ocasiones solemnes, ¿sí? De hecho, en la capa pluvial no solamente se va a utilizar en momentos de exposición con el Santísimo, también se llega a utilizar cuando se hacen laudes solemnes o vísperas solemnes. Las laudes o vísperas son una oración de la liturgia de las horas. Para aquellos que no saben, la liturgia de las horas es una oración universal de nuestra Iglesia Católica. Es un librito para rezar todos los días, de domingo a domingo, todos los días del año. Y existen laudes, vísperas y completas. Habrá días donde haya laudes o vísperas solemnes, por ejemplo, vísperas de San José o laudes del bautismo del Señor. Son importantes, son solemnes. Entonces, el sacerdote que dirige esa oración, laudes o vísperas, tendrá que usar durante esta oración la capa pluvial. No es exclusiva incluso solamente de la adoración eucarística. Es importante que reconozcamos eso porque muchas veces no se nos habla de este objeto litúrgico. La capa pluvial tiene esta función. Ahora, tomando en cuenta esta línea en la que nos estamos conduciendo de la exposición con el Santísimo, dedicándonos meramente a hablar de los términos litúrgicos, nos encontraremos con otro objeto muy importante que es la custodia. Bueno, la custodia también tiene otro nombre, se llama ostensorio y sirve para exponer y adorar la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Ya ahorita al final hablaremos del por qué Jesús se quiso quedar en un pedazo de pan. Es decir, la hostia consagrada. Dentro de la custodia nosotros vamos a colocar la hostia para que pueda ser vista y adorada por los creyentes. Antes de exponer el Santísimo, la forma correcta de colocar esta custodia tiene que ser en forma vertical, ¿sí? Ahorita como la estamos viendo está horizontal. ¿Por qué no se debe de estar horizontal? Porque si ustedes llegasen al templo y está la custodia en el altar y de momento entran y si ustedes ven así la custodia, pensarán que está expuesto el Santísimo porque el fondo es blanco. Pero en realidad no está expuesto. Entonces, para no distraer a la gente o no confundirla, si no está expuesto el Santísimo, tendrá que estar en una posición vertical. Cuando se expone el Santísimo, se voltea la custodia, o así, en esa forma, se coloca el cuerpo de Cristo y se voltea la custodia en forma horizontal, viendo hacia los fieles. Y así podamos ver que ya está expuesto el Santísimo. Este objeto litúrgico, la custodia, es un recipiente que va a guardar la Eucaristía y va a estar mostrado a la comunidad para la adoración y la oración. Más detalladamente, la custodia cumple las siguientes funciones. La exposición de la Eucaristía, que tenga que estar expuesta. ¿Hay diferentes formas de exponer el Santísimo? Sí, porque no meramente se puede exponer desde la custodia. Muchas veces cuando no se cuenta con este objeto litúrgico, se puede exponer a Jesús sacramentado desde el copón. Simplemente se pone un corporal y se coloca el copón. No será necesario destapar el copón. Así tapado el copón, se expone el Santísimo. Y ahí podemos adorar a Jesús en el pan consagrado. La adoración de los fieles. Al mostrar la Eucaristía en la custodia, se va a facilitar la adoración, sobre todo la parte de la contemplación, ¿sí? Cuando nosotros contemplamos a Jesús sacramentado, podemos ver su rostro en el pan consagrado. Es un elemento litúrgico, la custodia, y un símbolo de Cristo. ¿Por qué un símbolo de Cristo? Porque todas las custodias, o en su mayoría, siempre van a tener estos rayos dorados, este color dorado,
precisamente en esta representación, en este símbolo. La custodia como tal sí es una representación y símbolo de la presencia de Jesús en este diseño de los rayos que representan, los rayos del sol, la luz que representa la iluminación a toda la humanidad. Esa es la representación de la custodia. Sin embargo, es muy importante aclarar que si hablamos de simbolismo, representación, la Eucaristía en sí misma no es un símbolo, no es una representación, porque ahí podemos estar cayendo en una irregularidad. Nosotros no creemos que Jesús es una representación o un símbolo eucarístico. Algunos hermanos protestantes van a decir, es que ustedes creen en símbolos, en representaciones, porque ustedes representan a Jesús con un pedazo de pan. No lo representamos. No es un símbolo. Nosotros creemos que Jesús verdaderamente habita en ese pedazo de pan. Es decir, ese pedazo de pan es Jesús mismo que se quiso quedar entre nosotros para darnos salvación. Ya lo veremos ahorita al final de estas diapositivas. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? ¿Por qué se quiso quedar en un pedazo de pan? Pero debemos entender que la custodia como objeto litúrgico cumple la función de resguardar a Cristo y de mostrarlo. Si no se cuenta con este objeto litúrgico, entonces pues presentamos a Jesús en el copón. No hay problema, ¿sí? Al final, el objeto litúrgico nos ayuda a encontrarnos con el Señor, pero el Señor no está en los objetos litúrgicos. ¿Sí lo entienden? No está en los objetos litúrgicos. Los objetos litúrgicos nos ayudan a vivir el dinamismo del encuentro con el Señor, pero el Señor no está en la custodia como tal. O sea, la custodia no representa al Señor. El Señor está en el pan consagrado, ¿sí? El pan consagrado es lo que nosotros vamos a adorar. Y es importante que entendamos cuál es el sentido último de cada uno de estos objetos litúrgicos. Ahora, vemos uno de los más importantes altares. Miren, muchas veces nosotros le damos cierto respeto particular al altar. Muchos de nosotros sabemos que el altar se respeta porque el altar es donde se celebra la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Si tienen oportunidad de ver algunos videos, no recuerdo del sacerdote, cómo se llama, pero les voy a compartir en el grupo el video de este sacerdote que precisamente habla de los milagros eucarísticos. Nosotros no podemos ver todo lo que sucede en el momento de la consagración, pero decía un sacerdote, dice, nosotros en cada misa tendríamos que cambiar el mantel, el corporal y el purificador. Normalmente lo que se cambia, si por ejemplo en una parroquia tenemos 3 misas en el día, lo que cambian solamente es el purificador. El purificador es con el que limpia el padre el cáliz y los objetos litúrgicos al final cuando purifica. Ese lo cambia porque pues se ensucia, evidentemente. Pero muchas veces el corporal, que es el que coloca encima del altar para poner el cáliz y el copón, ese no lo cambian, lo vuelven a utilizar. Y el mantel, pues mucho menos, no lo cambian, lo dejan ahí para las 3 misas del día. Este sacerdote, en los milagros eucarísticos, dice que para cada celebración tienen que cambiar el mantel, ¿sí?, del altar, el corporal y el purificador. Porque cuando el sacerdote está elevando el cuerpo de Cristo, se está derramando la sangre del cuerpo de Cristo. Dice, ustedes no lo pueden ver, pero en realidad estamos volviendo a realizar el sacrificio de Jesús, su entrega en la cruz. ¿Y cómo hubo el derramamiento de sangre en la cruz? Fue demasiado, ¿sí? Jesús incluso sudó sangre. Su sudor ya no era sudor, ya era sangre. Ahora, cuando nosotros vivimos este milagro eucarístico en misa, estamos también participando de ese momento en donde Jesús derrama su sangre. Y evidentemente no lo podemos ver, pero en realidad lo que sucede en el altar es nuevamente ese derramamiento de sangre. Y dice el sacerdote, cada celebración tendría que cambiarse todo el mantel, el corporal y el purificador. Porque todo lo que sucede en el altar es volver a vivir el sacrificio de Jesús en la cruz. Y otra vez viene ese derramamiento de sangre. Y hay que cambiar todo. O
¿sí? Sin embargo, algunos pues no lo cambian. Y se le da el debido respeto al altar. Pero muy pocas veces nos hablan del respeto al segundo altar. En toda celebración eucarística habrá dos altares: el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. El altar de la Eucaristía ya lo conocemos, ¿verdad? Es donde se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre. Y el altar de la palabra, muchas veces incluso ni se tiene un altar específico para este lugar. Pues el altar de la palabra es el ambón, o conocido también como púlpito o atril para leer o cantar en las celebraciones litúrgicas. En este altar se va a leer la epístola, el evangelio, y en algunos lugares desde el ambón también se cantaba en los antiguos templos. Pero la función principal de este altar es proclamar la palabra de Dios. Entonces, imagínense, si nosotros le exigimos cierto respeto al altar donde vamos a convertir el cuerpo de Cristo, ahora imagínense también el respeto que se le debe al ambón donde se va a proclamar la palabra que ustedes van a hacer vida. Y es importante que en este curso de liturgia también comprendamos, hablando ahorita específicamente del amor, el sentido de la proclamación, ¿sí? Yo lo he hablado en los cursos anteriores y lo vuelvo a repetir. Una persona que pasa a leer la palabra de Dios es una persona que tiene que estar bien preparada, no solo mentalmente o intelectualmente, tiene que estar preparada espiritualmente, porque lo que va a hablar frente a la comunidad no es un cuento, no es cualquier historia, no va a leer el periódico, no va a leer las noticias, no va a leer una revista, va a leer la palabra de Dios, es decir, una palabra sagrada. Y entonces no solamente podemos hablar de que vamos a pasar a leer, de decir, ay, ¿qué lectura me toca? ¿Qué salmo me toca? Y preocuparme más por cómo cantar el salmo que el contenido del mismo salmo. ¿Cuántas veces se pierde el sentido del salmo cuando el salmista se preocupa más por los tonos que por lo que dice cada letra del salmo? Y la parte del proclamador es aprender a transmitir. Y por eso es importante que ustedes como ministros sepan también sobre la proclamación. Proclamar significa comunicar lo sagrado. Y ustedes, para empezar, tienen que ser personas sagradas, hermanos. Si nosotros queremos comunicar el cuerpo de Cristo, queremos comunicar a Cristo, entonces yo también tengo que tener a Cristo en mi vida. Es como las personas que andan en el mundo asesinando, cometiendo robos, adulterio. Una persona que comete robos es porque por dentro no se respeta. Una persona que comete adulterio es porque tampoco se respeta, no se ama. Una persona que anda asesinando a otras personas está esperando que también algún día la maten. No se ama. Está echando a perder su vida. Entonces, si yo estoy pasando al altar de la palabra, a proclamar la palabra de Dios, y yo quiero comunicarles la palabra de Dios, lo sagrado, debo empezar porque mi cuerpo, mi vida, mi mente, mis ideas, sean sagradas. Perdón. Que todo mi cuerpo, mi mente, mis ideas sean sagradas. Porque no voy a pasar a leer cualquier cosa. Entonces no se trata solo de una preparación intelectual, sino de una formación espiritual. Y para eso están aquí, hermanos. Para formarse en la fe y para poder dar a conocer a Dios a nuestros hermanos. Pero debemos llenarnos de Él. Y pocas veces se nos habla de este altar. El altar también se tiene que respetar, el altar del amor. Bueno, ahora les presento en las imágenes uno de los objetos litúrgicos utilizados por nuestros sacerdotes en el momento de las ofrendas, que es las vinajeras, donde se guarda el vino y el agua. Normalmente, aquí viene una pregunta cuando nosotros también le asistimos, y es importante aprenderlo, porque luego nos piden que nosotros también cumplamos la función de monaguillos, de servidores en la liturgia.
En las vinajeras vamos a encontrar dos recipientes o dos materias que son el vino y el agua. Siempre, nunca vamos a encontrar otra cosa. Siempre van a ser el vino y el agua. ¿Qué es lo que se le pasa primero? ¿El vino o el agua? El vino, ¿sí? Siempre vamos a agarrar primero el vino, o lo único que tenemos que hacer en este caso, cuando tenemos las vinajeras así en esta postura, lo que hay que hacer es solo quitarle las tapas y pasarle así con la charola a tal cual las vinajeras al altar. El sacerdote va a tomar el vino y luego un poquito de agua, ¿sí? Él va a rociar. En caso de que no tengamos esta charola, esta base de las vinajeras, cuando pasemos con el sacerdote, lo primero que le vamos a entregar es el vino y luego el agua, ¿sí? Hay que cuidar esas posturas para que al momento de la celebración pues no nos vaya a regañar el sacerdote, ¿verdad? Y luego vamos a tener otro objeto litúrgico dentro de la liturgia, que es el incensario. El incensario es uno de los objetos a los que muchos servidores le tienen miedo, por cuestión de que no saben cómo funcionan, y además porque este objeto litúrgico tiende a apagarse constantemente. Tiene que tener suficiente lumbre para que pueda cumplir su función. El incensario nos va a servir para incensar. Le van a colocar incienso dentro del incensario y el sacerdote o el ministro va a proceder a incensar. Algunas funciones que debemos conocer del incensario. ¿En qué momento se va a ocupar? Miren, el incensario se puede ocupar dentro y fuera de celebraciones litúrgicas. Ustedes han visto, por ejemplo, que el día de todos los fieles difuntos o el día de Todos Santos, la gente acostumbra a colocar incienso para nuestros difuntos, ¿sí? Esa es la función también del incienso, cuando colocamos incienso en los altares. ¿Para qué lo colocamos? Bueno, el incienso, en un principio, el origen era elevar nuestra oración y nuestras súplicas a Dios. Ese es el sentido del incensario, que nuestra oración sea elevada a Dios. Entonces, en cierto modo, al momento de incensar, estamos cumpliendo la función o el sentido de elevar nuestra oración o súplica a Dios, sea que incensemos la custodia, sea que incensemos una imagen, un crucifijo o a una persona, ¿sí? Todo es para poder santificar. Ahora, todos los objetos litúrgicos en general nos tienen que ayudar, y la misma liturgia nos tiene que ayudar a santificar al hombre. Ese va a ser el sentido de la liturgia, que en la liturgia nos santifiquemos. A diferencia de las sectas protestantes, que cada semana se reúnen y para hacer oración y alabanzas y no sé qué, en la Iglesia Católica no solo vamos a alabar, no solo vamos a cantar, sino vamos a celebrar la liturgia, porque en la liturgia se santifica el hombre. Y el incensario es uno de los objetos más importantes para poder santificar al hombre, porque con el incienso nosotros nos santificamos. Y entonces tenemos que aprender a incensar. ¿El ministro extraordinario puede incensar? Sí, puede incensar el altar, las imágenes, al sacerdote, a la comunidad. Y hay que aprender a hacer los movimientos de este incensario. Cuando son imágenes menores, o en este caso la comunidad, alguna imagen, algún santo que tengamos que incensar, se va a incensar 3 veces de 2, es decir, 2 al centro, 1, 2, 2 al lado y 2 a la derecha, 2 veces. Esto se utiliza para el Evangelio, cuando incensamos el Evangelio, cuando incensamos alguna imagen de la Virgen, de algún santo, o cuando incensamos a la comunidad. En misa, cuando los monaguillos incensan a la comunidad, es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuando incensamos al sacerdote, cuando incensamos al obispo, o cuando incensamos a Jesús sacramentado en la custodia, van a ser 3 de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es muy sencillo. Cuando es solemnidad, cuando es alguien importante, serán 3 de 3. Cuando son imágenes o el pueblo de Dios o el Evangelio, serán 3 de 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy sencillo. Y esa es la forma de utilizar el incensario. Además, durante la procesión, el que dirige con el incensario tendrá que llevarlo de adelante hacia atrás. Y continuamos con la parte
del misal romano. Justo ahorita, en la segunda hora, vamos a hablar todo sobre el misal romano, porque toda la liturgia se va a centrar en los libros litúrgicos. Y precisamente el libro litúrgico más completo es el misal romano. Si nosotros comprendemos el contenido y el sentido último del misal romano, del por qué surge, entendemos toda la liturgia, ¿sí? Precisamente por eso es un libro muy amplio, muy grande, porque el misal romano encierra en sí mismo todos los ritos litúrgicos. Entonces ya conocemos el misal romano en su aspecto físico, y también tendremos otros libros que van a cumplir la función dentro de la liturgia, que son los leccionarios. Existen 3 leccionarios: leccionario 1, leccionario 2, leccionario 3, y esto es para los diferentes ciclos litúrgicos de la Iglesia Católica, para el ciclo A, ciclo B y ciclo C. En cada uno de estos 3 ciclos vamos a tener diferentes evangelistas. Para el ciclo A, el evangelista de San Mateo; para el ciclo B, el evangelista de San Marcos; el ciclo C, para el evangelista San Lucas. Y el evangelista de San Juan lo vamos a encontrar en los 3 leccionarios o en los 3 ciclos, ¿sí? Ahora, durante estos leccionarios vamos a tener el calendario litúrgico, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que es el misal romano, ¿sí? Entonces el misal romano es el calendario litúrgico hecho oración. Estos 3 leccionarios van a estar divididos por tiempos: tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, tiempo ordinario, tiempo de Pascua, tiempo de Cuaresma. Y pues todo el tiempo ordinario, de lunes a viernes, también va a estar dividido por años pares y años impares. Y va a estar dividido también por ciclo A, ciclo B y ciclo C. Por eso es que hay tanta división en estos 3 leccionarios. Aparte de estos leccionarios, nos vamos a encontrar con una gran diversidad de libros litúrgicos, como el ritual de Semana Santa, ritual de bautismo, ritual para difuntos, ritual de exequias. ¿Por qué? Todos estos rituales en realidad son sacados del misal romano. En el misal romano tenemos todo para las celebraciones diversas. Sin embargo, por cuestión de práctica, pues se le ocurrió a la iglesia, al clero, al episcopado, que podían hacer rituales especiales para no andar cargando con el misal romano grandote. Y entonces en un solo libro poner el ritual de bautismo, cómo empieza el ritual, qué oración se hace, qué lecturas se toman y cuál es el proceso de todo el ritual del sacramento, ¿sí? Vamos a encontrar eso para el ritual de matrimonio, de Semana Santa, de comuniones. Hay muchos rituales, pero eso es lo mismo que contiene el misal romano, ¿sí? Claro está que cuando hablamos de un ritual específico es mucho más sencillo, porque el sacerdote simplemente tiene que leer conforme va el orden de la oración, ¿sí? Dentro de la liturgia también vamos a tener lo que son los ciriales y la cruz alta. Estos ya los conocemos, ¿sí? Los ciriales y la cruz alta, que en su función es siempre iluminar los momentos solemnes donde está Jesús presente. Por ejemplo, los ciriales van a estar presentes en el momento de la entrada y la salida de la misa, para precisamente acompañar en esta procesión de entrada al sacerdote. También los ciriales van a estar presentes en el Evangelio, cuando se lee el Evangelio. Ahora, imaginemos una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote y que quieran utilizar ciriales y cruz alta. ¿Se puede? Sí. Si nosotros como ministros vamos a presidir una celebración litúrgica sin sacerdote, es decir, sin consagración, ¿se pueden utilizar la cruz alta y los ciriales? Sí. ¿Se pueden utilizar el incensario? Sí, porque la intención es acompañar al que dirige la oración. Y el crucifijo es un signo especial de la celebración litúrgica, que es representación de Jesucristo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Su micrófono? ¿No? ¿Nadie? No, perdón. Ok, adelante. Ok, sí, ya va a terminar la primera sesión. Vamos a continuar, porque si no, no nos da tiempo continuar con todo lo que tenemos que ver hoy. Bueno, continuamos con la parte del copón. Quiero que entiendan ahora la distinción que hay entre un copón y un cáliz. De momento puede ser muy confuso la parte del copón. Este es el copón que están viendo en imagen, y este es el cáliz, el que están viendo ahora. Hay una gran diferencia.
Normalmente el cáliz va a ser un poquito más adornado que el copón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que se utiliza exclusivamente en la Eucaristía en el momento de la consagración. El copón va a resguardar ya el cuerpo de Cristo ya consagrado, ¿sí? También se utiliza antes de consagrar. Sin embargo, el copón no es tan adornado porque el copón muchas veces se tiene que utilizar para llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos. Y como está en manos de los ministros extraordinarios, es un objeto que no tiene tanto adorno por cuestión de seguridad. Nada más es por eso. No tiene nada que ver con el tema de que si hay un origen, etcétera, no. Y para aplicar una distinción entre el cáliz. En estas imágenes se llegan a ver similares, pero normalmente el cáliz es más alto que el copón, ¿sí? Y el copón, el que están viendo ahorita les muestro en imagen, el copón lo pueden utilizar para la exposición del Santísimo, ¿sí? Este copón lo pueden utilizar así tal cual, pueden exponer el Santísimo con un corporal por debajo de él, ¿sí? Ahora vemos en imagen, en pantalla, otro de los objetos que se utilizan para la distribución de la comunión, ¿sí? Hay algo que se llama relicario, que es el que va colgado al cuello, ¿sí? Es el que les presentaba en la primera imagen, o también llamado píxide. Este es para poder guardar las formas del cuerpo de Cristo y poderlas llevar a los enfermos, ¿sí? Este es el objeto litúrgico ideal que deberían de ocupar los ministros extraordinarios. Nada de que una bolsita o una bolsa de tela o de plástico, no. Si no tienen la píxide, tendrán que portar en el copón el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, solo en el copón se puede llevar el cuerpo de Cristo, ¿sí? O en la píxide. Ahora, ese es el objeto para transportar el cuerpo de Cristo. No lo podemos llevar en la bolsa. Tendríamos que tener otro lugar guardado, ¿sí? Ya algunos tienen, por ejemplo, un morral, no bolsa directamente en el pantalón, sino un morral o una bolsa atada, bueno, colgada en el cuello, unas bolsitas de tela donde podemos guardar la píxide y así transportar el cuerpo de Cristo. O bien con un corporal o purificador poderlo llevar en nuestras manos, la píxide, al lugar donde vamos a llevar el cuerpo de Cristo. Ahora estamos viendo el sagrario. El sagrario en un origen surge precisamente para guardar el cuerpo de Cristo después de la celebración eucarística. Antes no teníamos sagrario. El sagrario surge precisamente para llevarle la comunión a los enfermos y a los ancianos durante la semana. Entonces el sacerdote celebraba el domingo, día del Señor, y las formas que sobraban las guardaba, ¿sí? Las hostias consagradas las guardaba en el sagrario, para que así los ministros extraordinarios pudieran disponer de esas formas cuanto necesitaran el cuerpo de Cristo en el caso de emergencia. Por ejemplo, en algún momento de un difunto y que el sacerdote no estuviera y que hay que llevar la comunión a una liturgia de la palabra de un difunto, pues se lleva el cuerpo de Cristo. A un enfermo que está a punto de morir o en peligro de muerte, igual se va al sagrario y se llevaba el cuerpo de Cristo a los enfermos. Por eso surge el sagrario. Con el tiempo el sagrario va tomando forma porque se da cuenta la iglesia que las personas necesitan un momento con el Señor, ¿sí? Entonces, acá viene algo muy importante. La hora santa surge como una práctica espiritual a lo largo de la historia de la iglesia. No estamos obligados a ir una hora santa, no, pero eso tampoco quiere decir que no lo hagamos, es una práctica espiritual. Ahora, solamente los jueves no, se puso los días jueves y durante la semana nosotros podemos ir al sagrario más cercano de nuestra comunidad,
No todas las comunidades tienen sagrario. Y cuando vayamos al sagrario podemos estar 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 3 horas frente a Jesús sacramentado. Y podemos utilizar diferentes modos de hacer oración frente al sagrario, ya sea rezar la liturgia de las horas, rezar el rosario, leer un libro de devoción espiritual, leer las sagradas escrituras, hacer cantos tanto eucarísticos como vocacionales que nos inviten a la oración, o hacer otro tipo de práctica espiritual frente al sagrario. Todo está permitido siempre y cuando nos lleve al encuentro del Señor. No está permitido que llegue yo frente al sagrario y que llegue yo con mi revista, ¿verdad? O que llegue yo con mis amigos o mis amigas y me ponga yo a comadrear y no esté con el Santísimo. Tiene un sentido. Por eso el Santísimo está en un lugar aparte del altar, para que en ese lugarcito puedan llegar a ponerse de rodillas y hacer su oración en silencio. Es importante que entendamos que no estamos obligados a vivir la hora santa, pero sí tenemos que adorar al Santísimo durante la semana y que le dedicamos cierto tiempo al Señor en el Santísimo Sacramento. Entonces, por eso surge, sobre todo, el que está más adherido al sagrario, pues son ustedes. Ya lo veremos en las posturas de la distribución de la comunión, cómo el sagrario ahora se convierte en nosotros. Nosotros también somos sagrarios vivientes, porque nosotros vamos a resguardar a Cristo en nuestro cuerpo después de haberlo comulgado. Ese es el sentido del sagrario en la liturgia. Y vamos a tener dentro de los objetos litúrgicos 2 ornamentos muy importantes y especiales que será bueno distinguirlos porque solamente los utiliza el sacerdote o el ministro ordenado, sea diácono o sea obispo. El alba la utiliza desde el diácono, el sacerdote y el obispo. El alba no la puede utilizar un ministro, no lo puede utilizar una hermana ministro tampoco. Por mucho que te manden a celebrar liturgias que parezcan misa, no puedes portarlo porque este es un ornamento exclusivo del sacerdote ordenado. Ahorita les voy a decir la historia de este ornamento, ¿sí? Pero ¿por qué lo digo y por qué lo explico en este curso de liturgia? Porque muchas veces nuestros hermanos ministros son mandados por nuestros sacerdotes a celebrar la liturgia y le dicen, pues es que hay que ir con el alba. Si me lo pide el sacerdote, ¿lo tengo que hacer? Sí, tenemos que obedecer, pero nosotros prudentemente no debemos confundir a la gente. No debemos por ninguna razón utilizar el alba, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa porque se nos termina el tiempo. Adelante, hermano Alejandro, iba a hacer un comentario. No lo escucho, su micrófono. Creo que levantó la mano. ¿El servidor de la palabra usa alba? ¿Servidor de la palabra? Sí. No, ahorita lo discutimos. Me hace bien su comentario. Vamos a finalizar sesión porque se nos terminó el tiempo y les mando el nuevo link para que continuemos, ¿de acuerdo? Gracias.